Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Este es un video muy interesante al que quiero dedicar a Pablo, que es una manifestación divina de la suprema personalidad de Dios para generarme la inspiración para exponer este conocimiento. Me he pasado horas, hoy, esta mañana, haciendo todo el research, la búsqueda apropiada en los Vedas para poder establecer el conocimiento que hoy voy a establecer. Puede que sea un poquito largo el video, pero es muy recomendado para quien verdaderamente está interesado en desenvolver conocimiento fidedigno sobre la realidad del ser y aprender a encontrar la fuente apropiada. Vamos a ello, pero traten de prestarle bastante atención porque se pone interesante el video. La felicidad es un estado inherente al alma. No se crea, no se conquista ni se gana. Es lo que ya está presente cuando cesa la identificación con lo falso. O sea, que para poder desenvolver la vivencia de la felicidad, tenemos que cesar con la identificación con lo falso. El alma es Satchit Ananda, existencia eterna, conciencia pura y dicha absoluta. Esa es la naturaleza esencial del alma. Estamos hechos de eso. No hay nada que alcanzar, no hay escalera que subir. Lo único que bloquea la dicha es la ignorancia de lo que ya somos. Lo único que tenemos como conflicto existencial es amnesia de nuestra esencia divina. La mente no es la fuente de la felicidad, no, para nada. Es solo una antena, un instrumento que percibe impresiones momentáneas, muchas de ellas contaminadas por memorias, apegos y proyecciones. Memorias establecidas como programas en el inconsciente y no tienen nada que ver con la realidad del alma. La mente, sometida al ego falso, interpreta el mundo a través de la dualidad, agrado y desagrado, felicidad y tristeza, pero esa felicidad es efímera porque está sometida a la dualidad. Interpreta el mundo a través de la dualidad, éxito y fracaso, alabanza y crítica, vive atrapada en reacciones automáticas, confundiendo placer con plenitud. No tiene nada que ver una cosa con otra. El Bhagavad Gita 7.27 nos lo establece como un hecho irrevocable. Icha dvesha samutna dvanda mohena bharata sarva bhutani samohan sarge yanti parantapa. Oh conquistador del enemigo, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio. Nosotros nacemos, aparecemos, nos introducimos a un cuerpo material como almas y empezamos a asumir las realidades de ese cuerpo material. Nos empiezan a festejar un cumpleaños, empiezan a hablarnos del cuerpito y empezamos a creer que somos ese cuerpo. La mente empieza a analizar la información que se nos brinda y desde esa información creamos el falso ego, la identidad mental que se establece como si fuese una identidad fidedigna, pero no lo es. Mientras vivas en la mente, estarás condicionado por el vaivén del deseo y el rechazo. Y mientras creas que eres esa mente, tu dicha dependerá de lo que sucede afuera. Pero tú no eres la mente. Tú eres conciencia testigo eterna y no nacida. Anandamayo Vyasat. Traducción: el alma es, por constitución, la felicidad. O sea, no alcanzamos la felicidad, somos felicidad, tanto y en cuanto vivamos como almas.
Esto lo dice el Vedanta Sutra 1.1.12, que condensa en 3 palabras la intuición axial de todo el Sanatan Dharma. ¿Me explico? Todo el Sanatan Dharma. Repitamos, Ananda Mayo Vyasat. La realidad última no es vacío ni mera conciencia neutra, sino felicidad absoluta y autodifusiva. Reconocer esa Ananda como propia esencia es el fin de los Upanishads y el comienzo de la vida liberada. El comienzo de la vida liberada. Si no te reconoces como un ser eterno, pleno de conocimiento y consecuentemente felicidad, ni siquiera podemos comenzar a decir que estamos viviendo vida espiritual genuina. Estamos viviendo el principio de la investigación básica, muy básica. No hay felicidad más allá del alma. Todo lo que no emana de ella es un reflejo, una sombra o un espejismo. Por eso, cuando se silencia el movimiento mental, que para eso necesitamos práctica del proceso, si no es solo bla 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 lo que existe dentro de nuestra mente, y un bla 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 que nos distancia a nosotros como almas de la realidad esencial de lo eterno. Por eso, cuando se silencia el movimiento mental, emerge una dicha que no depende de estímulos. No hay que buscarla, hay que dejar de obstaculizarla. Dejemos que fluya la realidad del alma, y eso se ve, no se cuenta. No necesitamos expresarlo para que nos entiendan de que poseemos esa realidad. Eso fluye naturalmente. El ego, ese yo ilusorio que cree ser autor, hacedor y dueño de experiencias, es el velo que impide percibir el estado real del alma. El Bhagavad Gita lo confirma, el 3.27. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de las actividades. Por eso buscamos constante reciprocidad, por eso estamos constantemente buscando un resultado de nuestras acciones. Se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las 3 modalidades de la naturaleza material. Investiguen, aprendan, tómense su tiempo de vida para aprender, estudiar, analizar. Es esencial, es la esencia misma de la autoestima. Todo sufrimiento nace del olvido de la identidad eterna. La conciencia se proyecta en la mente se proyecta en el cuerpo y así el alma se enreda en lo transitorio. Este olvido es la causa de todo anhelo no resuelto. El retorno de la dicha no es un proceso externo. El retorno a la dicha no es un proceso externo. O sea, volver a recuperar nuestra memoria como almas. No es algo superficial que usamos como parte de un proceso para convencer a los demás de que yo soy un gran erudito. No tiene nada que ver con la realidad que buscamos. No requiere técnicas complejas, basta con dejar de aferrarse a la identidad falsa. Basta con detener la reacción ciega ante los estímulos mentales. El Bhagavad Gita 6.5 lo describe. Udaret atmanatmanam natmanan avasada yet atmaiva hi atmano bandur atmaiva ripur atmanaha. El alma debe elevarse mediante su propia mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Controlar la mente implica que entendemos la realidad para la cual fue establecida como nuestra compañera y herramienta. El alma, es la poseedora de la mente como herramienta. No dejemos que la mente haga o cree esa identidad. Bueno, no, ya la creó. No dejemos que se establezca como una realidad finita, momentánea, pero contundente a la hora de controlar el alma. ¿Quién? La mente como identidad falsa, ¿no?
La mente debe ser dominada, no obedecida, no tiene voluntad propia, reacciona según los condicionamientos previos, los sanskaras acumulados, creencias limitantes por vidas enteras, desde esta vida en adelante para atrás. O sea, en adelante para atrás, o para atrás, como quieras ver, todo lo que viene cargando el alma como karma. Solo cuando el alma retoma el mando, la mente se vuelve un servidor útil, un sirviente, sirviente del alma, tu mente. El Taittiriya Upanishad 2.1.1 lo confirma. Vamos a empezar a sacar mantras muy interesantes. Brahmavid atnoti param tadesha adyuktam satyam jnanam anantam brahmayo vedanihi tanguyam parame vyamasa asnute sarvakam saha brahmana vipashiteti. Quien conoce a Brahman, la esencia espiritual, alcanza lo supremo. Y esto se proclama así: Brahman es verdad, conocimiento infinito, aquel que lo percibe oculto en la cueva del corazón, en el éter supremo, goza de todos los deseos en compañía del Brahman omnisciente, la suprema personalidad de Dios y Krishna. Puntos claves de este mantra. Vamos a ir a empezar, voy a usar técnicas de glose de los mantras para poder tener una idea más expandida de lo profundo que es el conocimiento védico, incluso si no tenemos ni la más remota idea de lo que es el conocimiento védico. Brahmavid apnoti param, el conocimiento de Brahman, Brahmavid, no otorga un fruto intermedio, conduce directamente a Param, la realidad suprema. Satyam Gyanan Anantam Brahma, 3 atributos inseparables. Satyam, absoluta realidad, libre de cambio o engaño de la dualidad. Jnanam, pura conciencia, luminosidad cognitiva. Estás despierto de verdad. Anantam, infinitud completa, sin límites temporales ni espaciables. O sea, imagínate, infinitud completa, estás completamente lleno en ti mismo. Anantam, la felicidad verdadera, está completamente establecida cuando nos situamos como almas. Nihitan Guyam, Brahman, está oculto en la caverna, el corazón interior, indicando que la realización es introspectiva, no externa. Parame Vyayam, este éter supremo es el sustrato trascendente donde se refleja el universo en todas sus cualidades. Resultado: el conocedor disfruta todos los deseos, sarvan kamam, porque al identificarte con la plenitud del Brahman, trascendes la carencia misma que genera deseo. O sea, a ver si nos entendemos. El conocedor disfruta de todos los deseos, logra trascender la carencia, ¿ok? Al identificarse con la plenitud del alma. ¿Vamos bien? Y trasciende la carencia misma que genera deseos. ¿O qué significa? Que trascendes la necesidad de satisfacer las carencias previas que te hacen creer que tenés que satisfacerlas. Espero que se entienda. Este verso inaugura el Brahmananda Vali, sección que expone cómo que el Ananda, bienaventuranza de Brahman, sustenta y trasciende las 5 envolturas, Panchakosha, de la existencia humana. Esta dicha no es emoción, no depende de situaciones, es el estado natural del ser no condicionado. Para eso tenemos que salir del condicionamiento de la mente. Cuando dejas de ser mente y vuelves a habitar el alma, o sea, ser tú, el alma que vive su vida como alma, no necesitas que algo ocurra para estar bien. No, nada de toda esa idea sobre la sensación de placer está relacionado con situaciones. Eres. Ser implica eso, nada más. No tenemos que alcanzar ninguna meta, tenemos que dejar de inventar o regar identidades falsas. Ya estás bien, eres plenitud sin causa. El Katha Upanishad dice: Chaitayam sarvavotanam atma.
Traducción: la conciencia que habita en todos los seres es el alma. No hay despertar sin desidentificación, dejar de identificarte con el cuerpo material, la mente y todo lo que rodea esa idea. No hay despertar si no te dejas de identificar. No hay dicha sin desapego del personaje. No hay libertad mientras la mente siga siendo el referente del yo. No hay libertad mientras la mente siga siendo el referente del yo. ¿Por qué? Porque estás esclavo de programas previos establecidos en el inconsciente que dominan tu realidad momentánea. La felicidad no se encuentra, se revela, aparece cuando se descorre el velo del ego falso. Cuando se suelta la obsesión por controlar la vida mental. En ese momento el alma se manifiesta con lo que siempre fue: presencia absoluta, amor sin objeto, claridad sin pensamiento. Sucede naturalmente. El conocimiento del alma se manifiesta desde lo divino y no necesitamos tratar de analizarlo, establecerlo, entenderlo. Fluye. La dicha es la vibración original de lo que eres. No viene del mundo, no viene de otros, no viene del cuerpo ni de la mente. Es el pulso eterno de tu ser. Cuando dejas de buscarla, la recuerdas. Cuando dejas de construirla, la encarnas. Cuando dejas de dudar, la reconoces como tu rostro más verdadero. Preocupación profunda por nuestra felicidad material y la reputación personal. ¿Cómo es que esto tiene algo que ver con lo que estoy planteando? Analicémoslo, vamos cada vez más profundo. Debemos repetir esa determinación una y otra vez, dedicar esta vida a los pies del Señor Supremo, porque este es el objetivo último de nuestra existencia. Dasa dasa nudas, el sirviente del sirviente del sirviente. ¿Y cómo servimos? Expandiendo nuestra comprensión como seres álmicos, como realmente somos. De esa manera podemos hacer con que todo nuestro entorno se transforme. Debemos comprender que no existe felicidad permanente en los placeres de los sentidos. Aunque podamos experimentar una felicidad ilusoria, momentánea, ni siquiera hay el aroma de la verdadera felicidad en los placeres sensoriales. Ni se puede comparar. Es como querer comparar una realidad muy inferior a algo completamente superior. No hay forma de compararlo. El mismo Señor Supremo dice en el Bhagavad Gita capítulo 5, verso 22: Yehi samsparshaya boga dukkha yonaya evate adi antavantaha kaunteya nateshu ramate Buddha. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. ¿Y qué significa eso? Una de las máximas de Chaitanya Mahaprabhu para poder establecer la comprensión de cómo tiene que actuar un vidente de la verdad, un buscador de la esencia misma del alma, dice: Sadhu Sango Lava Matra, Sadhu Sango Lava Matra, Asat Sanga Tyaga, Asat, Sadhu Sanga, Sadhu, el sabio, Sanga, asociación, Lava Matra, un instante de asociación con gente sabia, nos hace trascender toda la existencia material, un instante. ¿Por qué? Porque ese sabio es Tattva Darshina, el que vio la verdad, vive con la verdad, está constantemente en contacto. Pero también dice Asat Sangatyaga, que es otra de las actitudes que tiene que tomar el sabio. Asat, Sat, eterno, Satchitananda, Sat, eternidad. Asat, aquello que no es eterno. Sangatyaga, Sanga, asociación, Tyaga, renuncia. ¿Qué significa? Que renunciamos a la asociación con las personas que están constantemente deliberando sobre lo efímero, intentando representar el papel de sabios. ¿Por qué? Porque están en un modo tóxico, y si nosotros queremos limpiarnos de las creencias limitantes, tenemos que salir de la asociación con personas que deambulan por la ignorancia de manera constante. Así, tras reflexionar una y otra vez, cualquier objeto al que nuestra mente se dirija debe ser apartado, y el enfoque debe centrarse en el Señor eterno y bienaventurado, en un estado de bienaventuranza, felicidad presencial nuestra. ¿Y cómo se practica eso? Desde el plano de la modalidad de la bondad.
Mantra Yoga es la esencia divina. Sadhu Sangha, Mantra Yoga, Guru. Seguir esos 3 patrones. Y las yastras, obviamente. Todo ser humano tiende a estar fuertemente apegado a 2 cosas: el placer físico del cuerpo y la reputación y el prestigio de la sociedad, que van de la mano, ¿no? Porque para poder mantener la reputación y un prestigio en la sociedad tengo que tener una sensación corporal que me genere una autoestima momentánea y efímera para poder representar el papel ante la sociedad, ¿no? Queremos que nuestro cuerpo experimente placer y comodidad. Hay muchos placeres, no solo este cuerpo. El cuerpo, cuando aquí está siendo explicado, está relacionado con la mente, la inteligencia, el ego falso, ¿no? El cuerpo sutil y el cuerpo grosero, que no es el alma. Queremos que nuestro cuerpo experimente placer y comodidad, y también buscamos que los demás nos respeten mucho, incluso en el camino espiritual. Oh, el ego espiritual, qué divertido. Estos 2 apegos suelen persistir de manera sutil. Pero si reflexionamos con profundidad nos daremos cuenta fácilmente que por cosas tan efímeras e insustanciales estamos desperdiciando esa rara y preciosa oportunidad del nacimiento humano. Es rarísimo nacer como seres humanos. Mismo que veamos millones de seres humanos, hay una cantidad ilimitada de almas que por ahora están tomando el papel humano, y el ser humano tiene la oportunidad de autorrealizarse y trascender el ciclo del samsara de nacimientos y muertes. Imaginen la importancia de utilizar nuestro tiempo con sabiduría. Y si lo logramos todo, una reflexión transformadora. Vamos a ver. Supongamos por un momento que te has vuelto muy famoso en la sociedad. Todos te alaban, tu nombre es sinónimo de honor. Se dice que eres muy generoso, sabio y refinado, y eres elogiado en todas partes. Sí, puedes sentirte feliz por eso, pero ¿qué realmente habrás ganado con todo eso? En incontables vidas pasadas ya tuviste otros nombres, fuiste elogiado, famoso, pero hoy no recuerdas nada de todo eso. Y del mismo modo, la muerte romperá el vínculo con tu nombre actual y también olvidarás completamente esta identidad. Todas las identidades momentáneas que establecemos como una realidad aparentemente contundente desaparecen a la hora de que este cuerpo abandona esta presencia momentánea. Cuando morimos, todo eso se va al carajo. No existe más. Generó un karma y lo tendrás que vivenciar en la próxima vida. Hasta no liberarte del karma, no sirve de nada. Todas tus acciones solo generan karma. Le voy a dejar pegado acá al final de este video seminario, se podría decir, 5 videos que hay en una playlist sobre el karma. Les aconsejo de verdad profundizar en eso para entender, tener una percepción de todo lo que implica estar metidos aquí. Lo mismo ocurre con el cuerpo. No importa cuánto cuides y embellezcas este cuerpo, inevitablemente llegará el día en que tendrás que soltarlo. Antes ya habitaste otros cuerpos, los dejaste de atrás y ya ni siquiera recuerdas si en ellos fuiste feliz o sufriste. Lo mismo ocurrirá con este cuerpo actual. La verdadera sabiduría consiste en seguir las instrucciones del Señor Supremo y, consecuentemente, de un maestro que te guíe. Sin un maestro, lo único que estás escuchando es tu mente. Retirando la mente de estos 2 objetos engañosos, el placer corporal y la fama, el prestigio, pratishta, y dirigiéndolo hacia el eterno Harinam, el nombre del Señor Supremo, que nunca muere, nunca te abandona y es la puerta directa al amor puro. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Porque esto no depende. La verdad es la autoridad. No es una autoridad momentánea quien establece el poder de la verdad. Es la verdad en sí misma. Y nosotros podemos juzgar a la verdad, pero no por juzgarla vamos a cambiar su realidad. Lo único que estamos haciendo es filtrarla con nuestras creencias limitantes. Este mensaje es un llamado amoroso, como el susurro de Radha en el corazón del alma. Renuncia a todo lo falso, todo lo que no es amor, es olvido. Ven a mí y recuerda quién eres. Smaranam, recordar quién somos. Ahora bien, hablemos sobre la verdad. Ella no es adivina. Ella no se adivina, se fundamenta y hay un proceso científico trascendental para adquirirla.
Esto es muy importante porque está completamente conectado con la otra parte. En tiempos donde la inestabilidad mental y emocional se ha normalizado, o sea, hoy, es común encontrar personas que afirman cosas como "lo vi en un video", o ni siquiera lo dicen, porque incluso llega al punto de que si yo digo "lo vi en un video", ya saben que están disminuyendo lo fidedigno de su opinión. No, simplemente lo tiran como si fuese una verdad absoluta. O lo leí por ahí, o me suena que es así, o lo dijeron. Han repetido tantas mentiras que la gente no para de establecerlas como si fuesen verdades. Incluso el concepto de la conspiración, de lo que es la mentira misma. La mentira misma buscó la estrategia de manipular a las personas que intentan por un poquito analizar lo que es la verdad y los controla sin que se den cuenta de que están siendo controlados. ¿Por qué? Porque están siendo propagadores de mentiras establecidas a propósito para distraerlos. No hay raíz, no hay fuente, no hay coherencia, solo ecos mentales flotantes que se asumen como conocimiento. Pero lo que no puede sostenerse bajo prueba no es conocimiento, es especulación. Lo que no puede citarse con claridad no es sabiduría, es opinión pasajera. La opinión pública es tan vacía y tan carente de consistencia como lo puede ser una nube. No tiene una presencia física real. Lo que no nace de la experiencia directa ni está respaldado por una tradición auténtica es solo ruido intelectual disfrazado de certeza. Ruido intelectual que convence solo a personas que no tienen la capacidad de conocerse a sí mismos. Quien no ha indagado con profundidad suele hablar mucho. Necesita que los demás lo validen porque no se ha validado a sí mismo o no lo han validado cuando era un niño, que era el momento esencial para validarse. Perdón, voy a validar a mi hijo. Hijo, eres un ser sublime, te aprecio y eres fantástico en todas tus acciones. Gracias por tu presencia. Yo sé que me querés. Continúo, perdón. Qué lindo que es validar. ¿Por qué? Porque cuando validás, te validás. Porque aceptás la comprensión de las almas. Es fantástico. Continuemos. Quien no ha indagado con profundidad suele hablar mucho, necesita que los demás lo validen porque no se ha validado a sí mismo. Confunde información con sabiduría y repetición con comprensión. Repetición con comprensión. Por más que repitas constantemente algo, no se transforma en una comprensión. La comprensión tiene que ser vivenciada. Estas personas no buscan la verdad, buscan ser vistas buscándola. Miren cómo busco, miren cómo me informo, miren cómo memorizo. Incluso he visto personas que lo hacen aprendiendo sánscrito, repitiendo mantras, repitiendo conocimiento vivencial en India, pero no lo hacen desde el alma. Cuidado con el viaje mental del espiritualista. Su urgencia no es comprender, es sentirse valiosos y como hay carencias internas no resueltas, convierten el conocimiento en una máscara más del ego. Convierten el conocimiento en una máscara más del ego, el ego falso. La apariencia de la sabiduría no es sabiduría. Quien realmente ha accedido al conocimiento fidedigno puede trazar el hilo desde la fuente hasta la conclusión. O sea, hay una continuidad, hay un origen y hay un final, hay un resultado. Y el resultado es Ananda, felicidad, lo que hablábamos al principio sobre la felicidad. ¿Por qué? Porque uno está situado en la posición correcta. Puedes citar el Shastra, las escrituras. Si no tenés la capacidad de conocer el origen mismo de la esencia, no podés estar representando un papel, porque lo único que haces es convencer a personas que están en tu misma situación. A los sabios de verdad no los convences. Puede defender su comprensión con lógica, experiencia y vibración. No teme ser cuestionado porque lo ha verificado. Eso es lo que hace el sabio. Y aquí te muestro algo que está muy contundente a la hora de mostrar lo que estoy diciendo. El Nyaya Sutra 1.1.3 al 1.1.7 lo deja muy claro. Pratyayaks anumano Pamana Savat Pramanani. Vamos de nuevo.
pratyaksh, anumano bhamana sabat pramanani. Traducción: percepción directa, pratyaksh; inferencia, anumano; comparación, pramana sabat; y testimonio, pramanani. Son los instrumentos válidos del conocimiento. Les recomiendo que hagan un análisis profundo de lo que estoy diciendo aquí en esta parte, para que ustedes vean si sus conocimientos están basados en esto. Esto es ciencia pura, real, fidedigna, comprobable. Pratyaksha, la percepción, la cognición nacida del contacto entre el sentido y el objeto, no verbal, no ilusoria y firme. La cognición nacida del contacto. Anumana, la inferencia es triple, de causa a efecto. Purvavat, de efecto a causa. Sheshavat, y por concomitancia general. Samanyato drishta. ¿Entienden? Vamos de nuevo. No, continuemos. Ustedes búsquenlo si quieren. Upamana. ¿Saben por qué? Perdón. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo buscan, ustedes van a tener consistencia, contundencia en sus conocimientos. No van a escuchar a otro, sino que lo van a tener como vivencial. Vivencien el conocimiento. Upamana, conocer lo desconocido mediante una analogía establecida. Sabda Agama, la palabra de una fuente fidedigna. Guru, Shastra, Sadhus, los maestros espirituales fidedignos que tuvieron Tattva Darshana, que vieron la verdad, ¿no? Que la viven a la verdad. Shastra, las escrituras reveladas, el conocimiento fidedigno que viene pasando desde sucesión discipular, desde maestros a discípulos y por manifestación divina. Y los sabios, que también Tattva Darshana, ven la verdad. Las 4 claves epistemológicas explicadas. Vamos a ver. Pratyaksha, percepción directa, conocimiento que brota cuando los sentidos y la mente se abrazan al objeto. Incluye la modalidad yógica, intuición interior que los sabios reportan tras intensa meditación. Los sabios reportan tras intensa meditación. ¿Qué significa? Que practicás el proceso para poder tener las realizaciones. Anumana, inferencia, razonar a partir de una relación constante. Vyapti. El humo indica fuego. El caudal turbio de un río sugiere lluvia anterior. Un nuevo medicamento causa alivio porque comparte el principio activo con otro fármaco probado. Recomiendo la Ayurveda, ¿no? Los medicamentos de acá, ¿no? Obviamente. Upamana, analogía esclarecedora. Quien nunca vio un gavaya, que es un tipo de vaca, que no es vaca, entiende que es como una vaca, pero con cuernos curvos, y lo reconocerá en la selva. La propiedad común verificable convierte la comparación en conocimiento, no en metáfora vacía. Tenemos que tener conocimiento para describir lo que vivimos. Sabda Agama, testimonio autorizado, palabra de un apta, alguien veraz, competente y libre del deseo de engañar. En el plano védico son los rishis, los Vedas y el guru, libre del deseo de engañar. Y atentos, porque para que esta persona esté libre del deseo de engañar, tiene que haber dejado de engañarse a sí mismo. Y no tener miedo a la disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre cuando la cultura ignora estos pramanas? Déficit del pratyaksha crítico. Toma una imagen o un video como verdad absoluta, resultan deepfakes que inflaman la opinión pública antes de ser verificados. Hoy en día, si le das el clic apropiado a todo lo que es una gran mentira, se transforma en una gran verdad en segundos. Y atentos, porque hay ejércitos de personas bien pagadas para hacer que las verdades queden bien atrás en tu buscador y que la mentira sea presencial. No te olvides nunca, el ganador es quien establece la verdad como si fuera fidedigna. Carencia de anumana riguroso. Se confunde correlación con causalidad. La vacuna X causa Y porque 2 casos coinciden en redes sociales. La lógica se reemplaza por el titular establecido
por un algoritmo de dudoso origen, el ejército que te estoy hablando. Analogía descuidada, comparaciones de marketing que seducen al consumo irreflexivo y al tribalismo de marca. O sea, ¿qué significa esto? No te estoy hablando de consumir una marca específica para sentir una satisfacción porque te dijeron que tenés que utilizarla para ser feliz. No, te estoy hablando de algo mucho más profundo. Cómo te hacen marketing de ideas sobre la existencia para que tú creas que esa verdad aparente es una verdad y es inamovible luego. ¿Por qué? Porque te cuesta muchísimo ir en contra de tu disonancia cognitiva y tienes que ir en contra de ella. Falsa equivalencia en Sabda. La opinión de un influencer gana el mismo peso que la de un especialista. Florece la posverdad y la fatiga informativa. ¿Preferimos seguir a alguien que aparentemente es un poco carismático, pero no tiene conocimiento fidedigno? Y esa es la fuente que tenemos que buscar como información si queremos verdaderamente seguir a alguien. No sigamos a personas porque parecen inteligentes. Busquemos al sabio verdadero. ¿Cómo cooperan las 4 fuentes de en la era digital? Bucle corrector, datos sensoriales, pratyaksha, alimentan modelos, anumana. Esto se prueba con simulaciones comparativas, upamana, y se contrastan en revisión post-pare, sabda. Red contra la desinformación. Cada pramana cubre la grieta de los otros. La ilusión visual se refuta con lógica. La conjetura apurada se enfría con analogías verificadas. La palabra de autoridad se valida con observación. Valida tus verdades. Actualización del individuo. Mindfulness refina la percepción. La lógica informal pule la inferencia. Pensar en modelos amplía la analogía. Curar el propio relleno prioriza el testimonio competente. Curar el propio relleno prioriza el testimonio competente. O sea, tienes que buscar un testimonio que sea competente para que el relleno de tu mente y la inteligencia sea algo fidedigno, ¿no? Porque si no vas a seguir hablando estupideces y no tienes ningún tipo de sustancia. El epílogo védico. El Brihadaranyaka Upanishad declara que el conocedor se convierte en aquello que conoce. Integrar percepción clara, inferencia recta, analogía lúcida y testimonio fiable no es solo disciplina intelectual, es una práctica yógica que alinea la mente con el rita, el orden verídico. Quien cultiva estas 4 claves pule su conciencia como un espejo. ¿Y qué se refleja en ese espejo? A la suprema personalidad de Dios, Krishna. Ese espejo, dice la tradición, brilla el mismo Atman. Su saber deja de ser mera información y se vuelve jnana real, conocimiento, liberador, propicio para el florecimiento de todos los seres. Esa es la idea. Si vos tenés verdadero conocimiento, tenés que tener la capacidad de desenvolver el amor puro. Si no, no es más que una idea mental de la realidad. El Katha Upanishad 1.2.5 lo deja muy clara. Avidyan antare vartamanaha swayam dira panditan manyamanaha dandramaya paritraya muda andeneiva niyaman yatandaha. Sumidos en la ignorancia, creyéndose prudentes y eruditos, los necios dan vueltas de un lado a otro como un perro mordiéndose la cola por senderos tortuosos. Son ciegos guiados únicamente por otros ciegos, ¿no? Los influencers. El mantra retrata a quienes, atrapados en avidia, la ignorancia, confunden información con sabiduría. Que tengas acumulación de información no significa que seas un sabio. Su arrogancia intelectual los lanza a deambular interminablemente, pues siguen direcciones, a un deambular interminable de ignorancia, ¿no? Siguen direcciones carentes de verdadera visión interior. La imagen final, ciegos guiados por ciegos. Subraya que el conocimiento no iluminado por la verdad espiritual solo perpetúa la oscuridad. Guru Shastra Sadhu. Esa es la fuente fidedigna.
No basta con parecer profundo, hay que serlo. No basta con compartir ideas que suenan bien, hay que vivir la verdad que se proclama. La raíz de esta confusión está en la mente inestable, una mente que salta de una cosa a otra, sin disciplina, sin guía, sin dirección. Esa mente busca información como quien colecciona adornos, no como quien busca liberar el alma. La idea de la libertad del alma es que no está siendo conducida por una mente condicionada. Y el Bhagavad Gita 6.35 nos lo aconseja. Sri Bhagavan Uvacha, ¿qué significa? Uvacha dice, Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, dice, Asamsayan Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Avyashenatu Kaunteya Vairagyena Cha Griyate. Oh, el Señor Supremo Sri Krishna dijo, tú, hijo de Kunti, le habla a Arjun, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer. Pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. ¿El desapego de qué? De la identidad mental. No de que me desapego del auto, de la casa, de la familia. No. Desapégate de la identidad mental. Ahí es donde está el chiste de todo. No es imposible. Con práctica y desapego puede ser dominada. Y solo una mente dominada puede retener y sostener conocimiento profundo del alma. El verdadero buscador no repite lo que escuchó en la superficie. Desciende las profundidades. Lee, compara, medita. Probalo. Cita las fuentes, reconoce la autoridad del Shastra, las escrituras védicas como una guía eterna. El Bhagavad Gita 4.34 nos dice, Tadvidi pariprastena, pariprashnena sevaya, upadekshantite gyanam yaninas tattvadarshina. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual genuino. Hazle preguntas en un modo sumiso, humilde, queriendo aprender, no representando un papel del conocedor. Y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirse el conocimiento. ¿Por qué? Tattvadarshina, porque han visto la verdad. El conocimiento fidedigno no puede adquirirse desde la pereza ni desde el deseo de aceptación social. Es el fruto del sacrificio interior, de la renuncia de la opinión propia, de la entrega a un proceso que no valida el ego, sino que lo trasciende. Trasciende tu ego, pequeños saltamontes. Conforme lo cita Rupa Goswami en el Bhakti Rajamrita Sindhu 1.201 Purva Vivaha 2, verso originalmente tomado del Brahma Yamala, posteriormente reproducido entre otros lugares en el Chaitanya Charitamrita 20.305 Madhya Lila 22.113. ¿Qué dice? Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimbina Aikantiki Harer Bhaktir Tayaiva Kalpate. Atento a este mantra. La devoción exclusiva a Hari. Imagínense, la devoción exclusiva a Hari. O sea, ¿qué implica esto? Que ya llegaste a un plano donde estás devotado a la suprema personalidad de Dios. Prescinde, esa división que prescinde de las prescripciones de los Vedas, el Sruti, el Smriti, los Puranas y el Pancharatra, degenera tan solo en una perturbación social. ¡Qué locura! O sea que si vos ya desenvolvés una devoción exclusiva, pero no estás sustentado por el conocimiento védico y todo lo que esto implica, como el guru, la sucesión discipular y los sabios, sos una perturbación social. Hoy en día lo que más tenemos en un 90% es perturbación social y ni siquiera conocen los Vedas. El verso declara que toda forma de adoración a su aire, yo lo hago como quiero, sin enclaje en las escrituras reveladas, Sruti, regulaciones legales y recordativas, Smriti, narraciones devocionales, Puranas y manuales de rituales, Pancharatra, acaban causando confusión social y espiritual. La exclusividad, Aikantiki Bhakti, goza de validez, solo cuando sigue la senda descrita por los sabios fidedignos. El conocimiento que no está enraizado en el sabda, en la palabra revelada, no ilumina, desordena. Por eso tantos terminan confundidos, contradictorios, desorientados, porque lo que repiten no se sostiene. Lo que sostienen, intentando ser validados, no es verdad. ¿Me explico? La simbiosis. Lo que repiten
no tiene sustento, no se sostiene. Y lo que sostienen para poder maniobrar esa inseguridad de las carencias previas en su inconsciente, para intentar ser validados, no es verdad. Entonces, si no es verdad, no sirve. La mente influenciada por el ego busca aceptación, no liberación. La mente que ha sido purificada por el fuego del discernimiento busca únicamente la verdad. La verdad te hace libre. Aunque duela, aunque rompa, aunque desmonte todo lo anterior, porque esa es la esencia pura de la verdad, destructiva, destruye la ilusión. El Mundaka Upanishad 3.1.5, tercer Mundaka, primer Kanda, mantra 5 dice: Satyena lavyasta pasya idesha atma sanyak yanena brahmacharena nityam antasaride yotirmayohi subraha yam pasyanti yata shina dosha. Este mantra es muy importante y estoy cerrando. Traducción: este Atman, el alma, se alcanza mediante la verdad, mediante el ascetismo, mediante el conocimiento correcto, mediante la continencia incesante. Brilla, puro y luminoso, en el interior del cuerpo. Es el alma que está dentro. A él lo contemplan los contemplativos cuyas impurezas se han consumido. El verso pertenece al núcleo ético del último Mundaka. Enumera las 4 disciplinas que purifican la conciencia hasta revelar al ser. Las disciplinas, eso es que tenemos que ser disciplinados. Algunos manuscritos añaden los términos Sradaya Vidyayam Vitam, acompañado de fe y de estudio, reflejando una tradición que subraya la fe y el aprendizaje como facetas de Samyak Jnana, conocimiento cabal. Pero una fe falsa, no una fe que te impusieron, la fe por vivencia. ¿Qué es la fe? La fe es establecer una creencia en base a experiencias previas. Y esa es la creencia fidedigna, porque sí hay creencias fidedignas, pero para eso tienes que tener vivencias. Modernas ediciones críticas, no obstante, conservan la lectura aquí presentada, que es la citada por Shankaracharya y por la mayoría de los comentaristas medievales. Vamos a analizarla. Claves de interpretación según el Vedanta. Satya, verdad. Rectitud de palabra y de intención. La mente deja de tergiversar la verdad. Tapas, ascetismo. Disciplina, que concentra la energía vital y desvía la atención del deseo disperso hacia la introspección. Samyak Jnana, conocimiento integrado, comprensión clara de la identidad entre Jiva y Brahman, incluye estudio, contemplación y refutación de los errores. Brahmacharya, continencia consciente, dominio creativo de la fuerza vital. El Sukra, el semen, la energía, no es mera abstinencia, sino redirección de la potencia afectiva hacia la vivencia del ser. El Tantra Yoga te ayuda a llevar tu energía seminal a la parte del cerebro donde podés utilizarla para percibir la realidad. Llevé 10 años de brahmacharya, de celibato, y practiqué todo este conocimiento para poder entender la esencia. No es nada simple, pero es profundísimo. Cuando esas 4 corrientes confluyen, la luz espiritual se revela Antaha Sarire, dentro del propio cuerpo, mente, y es percibida por los Yatak Krishna Dosha, los esforzados que han agotado sus impurezas kármicas. Así, el Mundaka Upanishad 3.1.5 sintetiza la pedagogía upanishádica. El ser no se capta por especulación abstracta, sino por una alquimia de verdad vívida, austeridad, estudio lúcido y pureza afectiva. Cuando estos 4 pilares se sostienen mutuamente, la conciencia se vuelve luminosidad pura y cesa toda duda ontológica. Quien habla sin base se traiciona a sí mismo. Quien vive lo que ha comprendido ilumina sin gritar. Quien cita sin vivir profana el saber, pero quien vive lo que cita honra a los reyes y continúa la cadena de sabiduría eterna. O sea, ¿qué significa? Que si tú hablas de algún tipo de conocimiento tienes que tener una fuente fidedigna y explicarla y haberla vivenciado, no solo hablarla porque te gustó como suena. La verdad no necesita defensa, pero el verdadero sabio sabe defenderla. Y siempre puede decir, esto no lo vi en un videíto de YouTube. Esto lo verifiqué en mi conciencia con los Vedas como testigos.
Y acá les voy a dejar algo muy interesante que hoy, viendo Facebook, me crucé. El hijo de Clint Eastwood, creo que era, dice algo muy interesante sobre cómo lo observaban a su padre. Y me quedé con ello. La gente suele tener una perspectiva reduccionista de quiénes son los demás. Y es difícil ser curioso y realmente conocer a alguien en profundidad. Tenemos que tener relaciones profundas para poder de esa manera hacer con que nuestra alma disfrute de la asociación con otras almas que estén en un estado puro o que estén en el camino de esa pureza. De otra manera solo vamos a tener relaciones tóxicas y eso no va a hacer más que generar más karma en nuestra existencia. Espero les haya gustado. Disculpen por la extensión de este conocimiento, pero el conocimiento del alma es eterno y no puedo reducirlo a un videíto chiquitito. Hay que explicarlo y esto puede ser incluso mucho más expandido. Si quieren, déjenme sus comentarios sobre todo lo que he hablado. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y todo eso. Radhe, radhe.